Estamos con el director nacional de Educación, hablamos de Gustavo iba a decir, Gonzalo Baroni, que está aquí con nosotros. Gracias por estos minutos, ¿cómo te va? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tenemos muchos temas para hablar respecto de la ley de urgente consideración, porque se genera mucha polémica de cara a lo que se plantea en el referéndum. Por ejemplo, lo que señala el artículo 127, el tema de la obligatoriedad o no obligatoriedad. Desde, por ejemplo, quienes impulsan derogar este artículo dentro de los 137, dicen que se elimina la obligatoriedad de la educación básica y superior, por más de que en algún momento, también dentro del articulado, en el texto dice obligatoria. ¿Cómo se explica esto? Sí, en ese artículo y en otros artículos se marca bien claro cuáles son los niveles de la educación obligatoria de este país. Desde el año 2008, con la Ley General de Educación, tenemos que desde los 4 años hasta el último año de enseñanza media, o sea, lo que vendría a ser un sexto año de UTU o de secundaria, es obligatorio en nuestro país. Eso no ha cambiado en absoluto. De hecho, parte de ese artículo y en artículos siguientes se aclara cuáles son cada uno de los niveles y se determina que la educación es obligatoria entre la educación inicial, que son los 4 años, hasta el máximo año. ¿Esto se entiende que no perjudicaría de alguna forma a los más chicos en cuanto al acceso a la educación? No, pero el acceso a la educación no cambia absolutamente nada. De hecho, tenemos lo que te decía, la obligatoriedad de la educación, pero a su vez lo que cambia son redacciones, el enfoque. Nosotros lo que hicimos fue alinear una ley con la Constitución. La Constitución marca claramente cuáles son las posibilidades y el acceso a la educación, que es un derecho, y que las familias son las que tienen que elegir qué educación recibir. Hay 2 artículos más dentro de la ley de urgente consideración, que son el 148 y el 156, que habla de la participación de los directores generales en los consejos de educación, y que en este caso ya no se los considera dentro de la participación. ¿Ustedes qué explicación le dan a no considerar más a los directores dentro de lo que tiene que ver el cuanto consejo? Bueno, eso en particular es un cambio en lo que es la gobernanza. Ahí disculpame, te hago un comentario. Los directores generales que encabezan cada uno de los sistemas, siempre la educación uruguaya es un poco compleja de justamente explicarla, ¿no? Tenemos un Consejo Directivo Central, CODICEN, que lo preside Robert Silva, que todos lo deben conocer, sí. Y el Consejo Directivo Central de la ANEP es el que debajo tiene las 4 áreas o los 4 subsistemas, que es inicial y primaria, secundaria, técnico profesional o UTU más conocido, y formación en educación. Cada uno de ellos tiene un director general, salvo formación en educación, que tiene un presidente porque es un consejo. Lo que se eliminó es que antes todos eran un consejo. Cada uno de ellos era un consejo, ahora pasa a ser una persona que conduce, que es elegida por las mayorías del Consejo Directivo Central. Y a nivel del Consejo Directivo Central, que eso facilita un montón de lo que es la burocracia, ellos están representados, que antes estaban con voz y sin votos, ahora están con voto todas las semanas tomando esas decisiones. O sea que se centraliza de alguna forma la representación. Se fortalece la representación a nivel central, que en definitiva es la representación ciudadana. No es que en definitiva no van a participar, va a haber una persona que representa a todos. Exacto. Exacto, un director general por cada uno de los subsistemas. ¿Los sindicatos no van a ser contemplados dentro de...? Los sindicatos, de hecho, mañana tenemos las buenas nuevas, que tenemos a las 15:30 la asunción de los 2 representantes de los trabajadores, que no necesariamente en este caso coincide que son representantes de los sindicatos, pero es una elección abierta, a padrón abierto, donde todos los docentes pueden participar. En este caso, las 2 representaciones son de la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, los cuales mañana los vamos a acompañar en esa asunción, y se representan de la misma forma que estaban antes, 2 en toda lo que es el Consejo Directivo Central. Bien, los que también intentan derogar estos artículos de educación el próximo 27 de marzo, señalan, entre otras cosas, que la ley de urgente consideración le está dando facultades, otorgándole facultades al Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué tipo de facultades, por ejemplo, le está otorgando estos artículos de educación? Bueno, hoy te decía, ¿no? Uruguay tiene algo que es bastante peculiar, que tenemos un Ministerio de Educación y Cultura que tiene determinados cometidos, una Administración Nacional de Educación Pública que tiene otros cometidos. Hay algunos que se pisan, algunos que coordinan. Lo que sí está claro que el Ministerio de Educación y Cultura es el órgano rector, es la autoridad máxima de la educación, que antes estaba un poco difuso. Uno de los cambios que se ha dado, que me imagino que es de lo que se oponen, porque a mí nunca me queda claro cuando dicen esas cosas. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que en Plan Ceibal dependía de Presidencia y no del Ministerio de Educación y Cultura? Sí. Bueno, eso en un sistema educativo que pase primero por Presidencia y no directamente por las autoridades implicadas, eso es uno de los cambios que se ha dado. Otro de los cambios que se ha dado, que también estaba en las propuestas del programa de gobierno del Frente Amplio, es elaborar un plan de política educativa nacional en coordinación con la ANEP.
El Ministerio de Educación y Cultura, coordinados con las autoridades de la ANEP, presentan cuáles son los objetivos y las metas a llevar adelante. Eso son algunos de los nuevos objetivos que tiene, que en realidad, si hablamos de nuevo, parecen bastante intuitivos. ¿Qué tipo de ventajas se han logrado entender que se avanzaron cuando la ley ya empezó a aplicarse sobre comienzos del año pasado? Bueno, en materia educativa, por ejemplo. En materia educativa, primero que nada, esto que hablábamos de la coordinación, el hecho de claramente tener a las autoridades dialogando. Nosotros hoy en día tenemos un ministro de Educación y Cultura que habla todos los días con el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo da Silveira y Robert Silva. Algo que en los últimos años, y bueno, capaz se sentaban en alguna mesa a dialogar, pero había que forzar esas conversaciones. No parece razonable que las autoridades puestas por un mismo partido de gobierno o una coalición, como es nuestro caso, no dialoguen. ¿Por qué? Porque es un mismo plan de gobierno, es la misma política educativa todos juntos. Bueno, vamos a ir a algunas otras cosas. Por ejemplo, el monitor educativo inicial dijo que se desvincularon estudiantes de quinto de liceo. La desvinculación disminuyó entre el año 2020 y 2021, en tanto en ciclo básico como en bachillerato terminó aumentando. ¿Cómo se explican estos datos? Bueno, primero que nada, la pandemia, hay un dato que es bastante complejo. Uruguay tiene un dato que si miramos Latinoamérica es bastante peculiar, que integramos los únicos 5 países que menos del 50% de nuestra población culmina lo que es la enseñanza obligatoria, o sea, la enseñanza media obligatoria. Eso, además de estar Honduras, El Salvador, Haití, Guatemala y nosotros, realmente nos pone tristes y es algo que viene hace muchísimos años. Hay algunos datos que han mejorado y Uruguay tuvo la posibilidad, y siendo uno de los pocos países en el mundo que evaluó durante la pandemia. Pasó el año 2020, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa hace una evaluación y nos da algunos datos, porque estos son datos de un monitor, que son números fríos, pero nosotros a su vez tenemos los datos de aprendizaje. Y marca que Uruguay no perdió aprendizaje. Si uno lo compara con otros países realmente que fueron hacia atrás, que tuvieron pocos días abiertos, como es el caso de Argentina, como es el caso de otros países que tuvieron pocos días de clase, realmente tuvieron un retroceso en aprendizajes. Nosotros no tanto. ¿Cuál es una de las consecuencias que tenemos también? Es que hay jóvenes y niños que se desvincularon, que ya se venían desvinculando y que probablemente por distintas razones se iban a desvincular. Pero la pandemia claramente no ayudó y se están elaborando desde la Administración Nacional de Educación Pública varias herramientas para contenerlo. La pandemia, algunas otras atribuciones que ustedes dicen que ya los iba a llevar tal vez a la desvinculación, no la LUC, no la aplicación de la LUC. No, porque no tiene nada que ver. Nosotros, de hecho, la LUC lo que hace es posibilitar cambios en la educación. Bien. Uno de los cambios que queremos llevar adelante, además de la transformación curricular, mejora en la carrera docente, mejora en la formación docente y cambios de gobernanza, como lo veníamos hablando contigo, lo que hace es marcar qué es lo que quiere hacer el gobierno en cuanto a reforma educativa. Pasaron muchos años de varios gobiernos, pero en particular de los últimos 3 gobiernos, donde se había planteado que se quería hacer una reforma, se quería llevar adelante, no se llevó adelante. Acá se plantean cambios normativos que permiten poner en el centro al estudiante, darle mayor jerarquía a los docentes, pero a su vez en particular mejorar la calidad. Exacto. La calidad de nuestros estudiantes. Bien. Ayer estuvo Pablo Casciani acá, que es el integrante del Consejo Directivo de INED justamente, y dijo que más de 1000 niños de entre 2 y 3 años se han desvinculado de la educación y no han accedido en estos últimos años. Y ahí dice que hay una responsabilidad de parte de las autoridades en estos últimos 2 años porque esta cantidad de niños, no, más allá de la pandemia, ¿no? Más allá de la pandemia que también seguramente tiene un rol importante. ¿Cree que hay responsabilidad de que por allí las autoridades no están llegando a esas familias, a esos niños, para que puedan acceder a la educación? Lo que pasa es que Pablo Casciani está acostumbrado de pronto a venir a otro tipo de gestión. Nosotros nos hacemos cargo de estas cosas. Hay niños que se desvincularon y como hablábamos 2 minutos atrás, sí, hay personas que se están desvinculando y hay cosas que todavía no se están pudiendo mejorar de la educación. Pero no tenemos problema, no agarramos y no decimos que viene por situaciones externas o porque estos son problemas históricos. No, son problemas que son claros, que los tenemos que llevar adelante y en particular las autoridades que les compete atender en esas franjas etarias y en particular me refiero al INAU, está trabajando fuertemente. Su presidente, Pablo Abdala, está muy preocupado y está buscando herramientas para llevarlo adelante. Lo que sí, no podemos decir que el gobierno no tiene... Claro que tenemos culpa en muchos de estos casos. Lo que sí no podemos agarrar y decir, bueno, ¿qué está haciendo la oposición para mejorar? ¿Qué ideas, qué propuestas está teniendo? Está bloqueando una reforma educativa que lo que está buscando, luego de varios diagnósticos hechos por gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro, gente de todos lados, necesita el Uruguay.
Después los caminos podemos discrepar, pero lo que está claro es que nosotros tenemos un derecho legítimo a gobernar estos 5 años y tenemos una ley que la estamos llevando adelante y se están aplicando determinadas acciones para mejorar la educación de este país. ¿Esas cifras como las que tiró Cayenne ayer son similares a los que pasaban en gobiernos anteriores? Pero lo que es interesante de todo esto es que tenemos las cifras. Tenemos monitores. El otro día Plan Ceibal presenta un monitor. Tenemos los datos que permiten que periodistas, que la población en general, que actores de la oposición reciban datos. Por primera vez tenemos gente de Plan Ceibal, de la ANEP, del Ministerio de Educación y Cultura, todos en contacto manejando información. ¿Para qué? Para hacer este tipo de análisis, para hacer los mea culpa correspondientes, pero también para decir, es importante saber dónde estamos parados. Pasamos por una pandemia donde realmente nos costó. Llevábamos 12 días de gobierno y acá lo principal era salir a cacerolear. No, acá lo principal es cómo lo llevamos adelante. Tenemos vacunas disponibles, tenemos jóvenes que van a arrancar las clases en menos de 10 días. Bueno, vamos a seguir discutiendo lo que pasó, vamos a seguir discutiendo todos los problemas que nos generaron y en particular la oposición y en particular algunos sindicatos de trabajadores. Bueno, podemos discutir muchas cosas. Lo que sí, ahora estamos para adelante y tenemos una reforma educativa clara. Gonzalo, ayer el Ministerio de Salud Pública, planteó los nuevos protocolos, ¿no? para el inicio de clases, donde por ejemplo se reducen la cantidad de días de aislamiento, donde hay una diferencia entre vacunados y no vacunados. ¿Están conformes en el Ministerio? Bueno, a mí no me compete como ministerio opinar sobre, en particular, decisiones sanitarias. Lo que sí, en constante diálogo desde el año 2020 hasta ahora, tenemos lo educativo y lo sanitario en tensión. Hay una tensión bien clara, no es lo mismo hablar con un médico que con un docente, porque evidentemente su perspectiva tiene otro cristal desde que nosotros desde la educación queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes tengan la mayor cantidad de días posible y que no se pierdan días de clase. ¿Pero no creen que es un protocolo más alentador de alguna forma el hecho de que pierdan menos cantidad de clases, de que haya menos cantidad de aislamiento, que haya una diferencia entre quienes están Está con claro las que dos los dosis? protocolos hay que flexibilizarlos. Está claro que no podemos cerrar clases enteras, no podemos cerrar escuelas enteras porque haya algunos casos. Primero porque está demostrado que no es tan dañino o no es tan mortífero como pudo ser en las primeras etapas, eso primero que nada. Lo segundo, que tenemos un porcentaje bastante amplio de la población que logró estar vacunada y que tiene una cierta inmunidad. Y después también de que está demostrado que menos días de clase, peores resultados educativos. Por lo tanto, a nuestro entender, desde la visión educativa, más días de clase, mejor. Lo que hay que discutir, y me consta que las autoridades educativas, y en particular la ANEP, con el Ministerio de Salud Pública lo están conversando, es ver qué posibilidades hay de mejorar y que sea lo más igualitario posible. Que todos tengan la posibilidad, dentro de la libertad, que nuestro presidente siempre ha insistido, libertad responsable, las familias tienen la posibilidad de anotar o no anotar a sus hijos para vacunarse. Lo que sí, todos tenemos el derecho y la obligación de educarnos. Así que eso para nosotros es muy importante. Gracias, Gonzalo, por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Gonzalo Baroni, el director nacional de Educación, con nosotros. Pausa y ya volvemos.